El 13 de marzo de 2002 murió Hans-Georg Gadamer, el fundador de la hermenéutica, el filósofo más importante del pensamiento europeo y occidental, y la Facultad de Filosofía de la UNED se aprestó inmediatamente a intentar establecer un luto vivo de 9 meses de duración in memoriam, para rememorar y para repensar de modo activo el legado de Gadamer y su presencia en el pensamiento crítico, en la filosofía actual. La primera de las actividades que organizamos en los cursos de verano de Ávila fue un curso llamado Estética y Hermenéutica, con uno de los títulos emblemáticos del pensamiento de Gadamer, y una exposición de arte en la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros de Ávila, que se llamaba Interpretaciones. Uno se preguntaría qué tiene que ver la hermenéutica, la filosofía de la interpretación, con la estética de manera inmediata, y la mejor manera de comprenderlo es entender que el paradigma de la racionalidad hermenéutica, del pensamiento actual, es la obra de arte, porque se sabe interpretación, interpretación plural, y además acción comunicativa, estética, que tiene que trabajar con las imágenes verbales, auditivas, sonoras, ópticas, incluso táctiles de la imaginación. Este curso tuvo una audiencia asombrosa, incluso fuera de matrícula llevaban, la gente rebosaba en el aula, vinieron los mejores especialistas del pensamiento español para rememorar activamente a Gadamer, y compareció, como no podía ser menos, el heredero, el discípulo directo de Gadamer, Gianni Vattimo, para hablar de cómo en realidad, en Verdad y Método, en la obra principal de Gadamer, aparecida en los años 60, se produce una reescritura muy significativa hacia atrás de la pretensión de Hegel en la fenomenología del espíritu, según la cual al estadio religioso, mitológico y después filosófico sucedería la superación de la racionalidad política. Bueno, pues no ha sido así. Al contrario, estaban las gentes más interesadas en oír hablar de estética y de hermenéutica que de política, sino que retrasado al revés, en el retorno de Nietzsche, en el Andenken, en la Kehre de Heidegger, las gentes parece que en la racionalidad actual, en la posmodernidad, se mueven desde la superación de la racionalidad política, entregada al capital, entregada a la guerra, a la violencia, sin más, y a la opacidad de las ideas, desde esa superación a la reproposición de la filosofía estética y a la recuperación quizá de lo sagrado. De esto estuvimos hablando en Ávila como primera de las actividades de este luto vivo in memoriam, por la memoria de Hans-Georg Gadamer. La segunda de las intervenciones de la Facultad de Filosofía de la UNED en este homenaje ha sido durante todo el curso escolar una serie de televisión. Nos atrevimos a llevar la filosofía a televisión. Elaboramos 5 capítulos a los que llamamos Hans-Georg Gadamer, un maestro del siglo XX, porque con él y de la mano de Gadamer estuvimos en Ávila como primera de las actividades de este luto vivo, in memoriam, por la memoria de Hans-Georg Gadamer. La segunda de las intervenciones de la Facultad de Filosofía de la UNED en este homenaje ha sido durante todo el curso escolar una serie de televisión. Nos atrevimos a llevar la filosofía a televisión. Elaboramos 5 capítulos a los que llamamos Hans-Georg Gadamer, un maestro del siglo XX, porque con él y de la mano de Gadamer estuvimos recordando los debates emblemáticos por los que ha atravesado la conciencia de la filosofía crítica en el siglo XX. Fuimos en esos 5 capítulos viendo cómo la racionalidad hermenéutica, en la particular interpretación que hace Gadamer de esta racionalidad, que no hay hechos sino interpretaciones a partir de Nietzsche, está como protagonista en todos los debates del siglo XX, a comenzar por su establecimiento, recordando a Nietzsche y también a Hölderlin, el poeta de Nietzsche y de Heidegger, en el primero de los programas, con especialistas siempre y sobre todo de la UNED. En segundo lugar, estuvimos viendo
el legado y la relación de transformación transversal entre maestro y discípulo del gran maestro de Gadamer, que es Heidegger, pero cómo la prudencia, la frónesis, la delimitación de la racionalidad por parte del discípulo Gadamer también transformaba al segundo o al último Heidegger. En el tercero de los programas nos asomamos a la gran discusión tras la aparición de Verdad y Método de la hermenéutica con la racionalidad moderna, de la teoría crítica, del marxismo crítico, del último de los hijos de la Escuela de Frankfurt, Habermas, y cómo se acercaban de manera intensiva las posiciones hermenéutica post-heideggeriana de Gadamer, de manera que el propio conocimiento y interés de Habermas o el pensamiento postmetafísico de Habermas son imposibles sin la influencia, sin la transformación que opera en ellas la racionalidad hermenéutica comunitario-política de una izquierda post-marxista que discute, sin embargo, por parte de Gadamer todavía la pervivencia excesiva a ojos de Gadamer en Habermas de los ideales de la Ilustración, que dan lugar entonces a una racionalidad demasiado etnocéntrica, universalista, dogmática, que se pretende neutral y que no admite, no entiende que la inscripción histórica profunda en los tejidos plurales tiene que contar con las precomprensiones y con los prejuicios de base, precisamente para deconstruirlos. En el cuarto de los programas ya estábamos, claro, en la aparición, en el auge del pluralismo y de lo que llamamos la racionalidad de las diferencias. Se sitúa el desencuentro, la discusión de Gadamer con Derrida en los años 80 y la comprensión difícil de cuáles son los motivos de cómo una que se iba convirtiendo en koiné, en lengua común del pensamiento contemporáneo, como es la hermenéutica, abierta siempre en la insistencia explícita a las diferencias, a la alteridad y a la pluralidad, chocaba con la resistencia coherente del estilo de Derrida, que se negaba al peligro de poder ser absorbido en una nueva totalidad hegemónica del pensamiento occidental. En el último de los capítulos, ya en los años 90 y 100, es decir, al final de este siglo, moriría Hans-Georg Gadamer. En estas últimas décadas, sobre todo en la última, ya la posmodernidad se hacía con la legitimidad y la crítica del pensamiento occidental y declinaba la hermenéutica, porque se refería explícitamente a la hermenéutica como a su matriz, declinaba la hermenéutica, la racionalidad de la interpretación, en tantos lugares como la posmodernidad ya descentrada va generando elementos y focos de irradiación. Es decir, la posmodernidad en Estados Unidos, a partir incluso de las intervenciones todavía vivas de Gadamer en Norteamérica, ¿verdad?, en la figura sobre todo de la neopragmática de Rorty, la posmodernidad en relación con el postestructuralismo francés y con la posmodernidad de Lyotard, de Jules Deleuze, de Michel Foucault, de Félix Guattari, la posmodernidad en Italia con el discípulo directo de Gadamer, que es Gianni Battimo, alrededor de la Escuela de Torino, y el que se ha venido llamando el pensamiento débil, y en España, donde entronca con el pensamiento trágico y el pensamiento estético, con la ontología estética, que se remonta a tradiciones incluso anteriores a Nietzsche, con Spinoza, la Estoa, incluso desembocando en la Escuela de Megara. Esto veíamos en estos 5 capítulos dedicados, recorriendo la última mitad del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, recorriendo las polémicas emblemáticas que trazan y permiten dibujar el rostro de ese siglo tan sangriento y violento en cuanto a sus guerras, en cuanto a la banalización de su política, y donde, sin embargo, seguramente no por casualidad, se asiste a un auténtico renacimiento de la filosofía del arte, de la filosofía de la cultura y la filosofía crítica por la paz, y precisamente para intentar discutir, intentar denunciar la no legitimidad del pensamiento político, probablemente raptado, usurpado en manos del capital. Al final de estos programas, que llegaban a abril, saltaba en homenaje, en memoria de Gadamer, dar lugar a una comprensión cuyo interés profundo está en ser un mentis del tiempo lineal, del tiempo del progreso. Se trata de notar la inmensa importancia de la filosofía griega en la hermenéutica
de Gadamer, de Nietzsche y de Heidegger, y para eso